Buenas. Reconstrucción, una prioridad de Dios. El Señor estuvo impresionando al pastor José Calame sobre compartir en estas 40 horas de oración el tema de la reconstrucción, primero del altar, en segunda instancia del templo y en tercer lugar la reconstrucción de Jerusalén. Esta noche estaremos tocando el tema de la reconstrucción del templo. Y usaremos como texto de referencia Esdras capítulo 3, versículo 8 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Saltamos al versículo 10. Cuando los constructores terminaron sus cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanzas y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los simientes del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. A manera de introducción, el Señor impresionaba al pastor José sobre esta necesidad de reconstruir nuestro altar. Obviamente tocando base en la experiencia que vivió Israel tras el exilio babilónico. No hay duda de que todos podemos sentir que hemos perdido algo en cuanto a nuestra experiencia de iglesia local. El no poder retornar a la manera en que eran las cosas antes de la pandemia nos deja un claro sentimiento de pérdida. Mientras que algunos atribuyen la plaga de los últimos 9 meses al juicio divino por causa del pecado de un mundo que claramente le ha dado la espalda a Dios. No cabe duda de que como iglesia hemos sido llamados a ministrar precisamente a ese mundo. Y la verdad es que hasta que suene la final trompeta, nos toque reunirnos con el Señor en los aires, vamos a seguir siendo la luz y la sal en medio de un mundo pecador. Pero sabiendo que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, podemos concluir que Dios no está castigando al mundo, sino que está llamando la atención de la iglesia, como lo hizo con Israel durante las invasiones asiria y babilónica. Pero pongamos un poco de contexto bíblico a la reflexión de esta noche. Una vez que el remanente del pueblo regresó del exilio de Babilonia, lo primero que hicieron, como ya compartió Rolando anoche, fue restaurar la adoración a Dios en medio de su tierra. Por 70 años la tierra había estado desprovista de un centro de adoración al Dios verdadero. El altar y sus sacrificios, las ofrendas, los cánticos, la celebración de las fiestas, etcétera, todo aquello fue restaurado por el líder levítico para que el pueblo pudiese afirmar sus raíces de fidelidad a Dios. Pero la vida del pueblo tenía que pasar de la adoración personal y aún corporativa a algo más. El mandato de Dios a través de Ciro era el de reedificar el templo. Dios mismo había hablado por medio del profeta Zacarías a Zorobabel, gobernador de los judíos y descendiente directo de David, a liderar esa tarea. En un primer momento aquello tuvo que verse como una misión casi imposible. En su primer año de gobierno, Ciro había ordenado la reconstrucción del templo y animado a los desterrados a regresar a su tierra para hacer la obra. Sin embargo, después de este comienzo inicial, donde inclusive había promovido el apoyo con recursos para el proyecto, cuando se dan los cimientos del templo y habían sido ya terminados, los enemigos de los judíos usaron su influencia para detener la obra. Dios tuvo que intervenir, como nos lo muestra Esdras en el capítulo 5. En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Cada vez que Dios nos llama a hacer su obra, el enemigo de nuestras almas va a intentar obstaculizar el cumplimiento del plan de Dios mediante todo tipo de estratagema.
querrá hacernos enfocar en lo grande y complicado de la tarea, en los pocos recursos que tenemos para llevarla a cabo, en lo poco calificado que usted y yo estamos para cometerla. Pero siempre Dios habrá de respaldar su obra, afirmándonos en los propósitos de su palabra y utilizando a otros hombres y mujeres para fortalecer nuestros brazos al hacer esa obra. Tras una pandemia que ya dura más de 9 meses, Dios nos llama a la reconstrucción de lo que el enemigo ha querido destruir, pero nunca debemos perder de vista lo que nosotros hacemos es simplemente ponerle pies y manos a la iniciativa sobrenatural del Espíritu Santo. Dios mismo lo aclaró a través del profeta Joel en el capítulo 2. Versículo 18 dice: entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá: miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. El Señor deja claro que es Él quien toma la iniciativa y que lo hace para mostrar su gloria a su pueblo, para testimonio a las naciones. En medio de la escasez y limitación que nos ha dejado la pandemia, el Señor afirma que Él habrá de proveer los recursos. Para una sociedad agropecuaria como la de Israel, que volvía del exilio, estos eran representados por el grano, el vino y el aceite de oliva. Tal vez han sido muchos los enemigos del pueblo de Dios que por meses se han burlado de la iglesia, por lo que estiman como una aparente irrelevancia de la iglesia ante la crisis que hemos y seguimos atravesando. Pero Dios mismo se encarga de taparle la boca, no con una mascarilla como la que estamos acostumbrados a ver en estos días, sino mediante su intervención poderosa y sobrenatural. El profeta sigue diciendo en el versículo 21, no temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Los árboles volverán a colmarse de fruto, las higueras y las vides se llenarán una vez más. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Dios nos llama a regocijarnos, aún en medio del dolor y sufrimiento, frente a las pérdidas que hemos experimentado como familia, porque Él está en medio nuestro y ahora interviene. Todo aquello que perdió su vitalidad habrá de ser renovado por su poder. Él mismo se va a encargar de devolver lo que se perdió. Ahora bien, cuando Dios nos habla de restaurar y devolver, jamás reproduce exactamente lo mismo que nos fue arrebatado. Job pudo dar fe de que Dios le concedió el doble de lo que Satanás le había arrebatado. Dios siempre hace las cosas nuevas, jamás duplica ni trae el pasado de vuelta, sino que nos introduce a un mañana glorioso en el que sus misericordias son siempre nuevas. Finalmente, Joel concluye en el versículo 28, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Tus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y junto al llamado a la reconstrucción, Dios nos promete algo que no solo la iglesia primitiva pudo experimentar, sino que múltiples generaciones de su pueblo han vivido a lo largo de la historia. Nos promete una renovación espiritual iniciada desde el cielo mediante un derramamiento del Espíritu sin comparación. La misma generación que hoy se lamenta de haber experimentado una pandemia como esta, dará también testimonio de un avivamiento espiritual cual nunca antes se ha visto. Y ese avivamiento estará saturado de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Todo esto por la gracia y el poder de Dios. Ahora, cuando hablamos de la reconstrucción del templo, ¿en qué consiste el templo que el Señor nos está llamando a reconstruir? Obviamente no estamos viviendo en el tiempo de Zorobabel, ni nuestros santuarios tienen la misma función que el templo de Dios en Jerusalén. Por lo que nos toca discernir qué nos está llamando Dios a reconstruir y por qué necesitamos hacerlo. En primer lugar, lo que se ha derrumbado no fue la iglesia misma, sino su manera de hacer la obra, sirviendo a Dios y a su generación. Por siglos, la iglesia se ha ido retirando y recluyendo en sus cuatro paredes, a veces de manera literal y en otras de manera implícita. Algunos plantearán que antes de la pandemia ya estábamos tocando a nuestras comunidades, pero lo estábamos haciendo desde una perspectiva templocéntrica. Y la pandemia barrió con la otrora poderosa influencia de nuestras instalaciones en la obra.
Todo lo que la iglesia hacía parecía comenzar y terminar en nuestras instalaciones. Parecíamos estar obsesionados con el tamaño de la multitud que podíamos meter en el santuario, el número de actividades que podíamos concebir y organizar y la cantidad de obreros que podíamos capacitar para sostener y mantener andando nuestros diferentes ministerios. Nuestra mentalidad pareció estar, sin que nos diésemos cuenta, cada vez más orientado en la operación de una corporación que la de un organismo vivo como es el cuerpo de Cristo. Así que en contraste con Zorobabel y el remanente que le acompañaba en ese momento, a nosotros nos toca lanzarnos a la reconstrucción de cómo hacer iglesia. Y no debemos buscar replicar lo que abrazamos por años, producto de nuestra tradición eclesiástica, sino reedificar lo que la iglesia debió siempre ser desde un principio. Pero para revisar los planos del proyecto original necesitamos ir a la palabra y ver qué hizo la iglesia primitiva en sus inicios. Así tendremos una idea más clara de qué necesitamos reconstruir. Ahora, lo fundamental de ser y hacer iglesia. Veamos lo que nos plantea Lucas en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Podemos observar varias cosas que, debido a su sencillez y simplicidad, pudieran pasar desapercibidas. Los miembros de la comunidad de fe se ocupaban y daban prioridad a 4 cosas. Primero, a la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles compartían lo que habían oído y recibido de parte de Cristo, la explicación del mensaje del reino cristocéntrico que ya aparecía en el Antiguo Testamento. En resumen, los apóstoles predicaban a Jesucristo, las buenas nuevas del Hijo de Dios, primero, que se había encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. 2, que había estado deshaciendo las obras del diablo y haciendo bien al pueblo. 3, que había ido a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y 4, que había resucitado al tercer día. Y finalmente, 5, que había ascendido al cielo, desde donde intercede por nosotros. El Evangelio es la buena noticia de reconciliación con Dios que nos permite acceder a una vida con propósito y con proyección eterna. Necesitamos reenfocar nuestra enseñanza a la luz del impacto y alcance del Evangelio de Jesucristo. Cuando enfatizamos a Cristo, la gente será movida a estudiar toda la Escritura, todo el consejo de Dios al que hace referencia el apóstol, pero siempre a la luz de la obra de Cristo. Eso produce vida y no mero conocimiento que alimenta la mente y no el corazón ni el alma. En segundo lugar, daban prioridad también a la comunión fraternal. La iglesia no fue concebida como un grupo elitista en el que unos cuantos dirigían y los demás simplemente respaldaban lo que estos hacían. En realidad fue concebida como una comunidad en la que continuamente eran llamados a amarse, tolerarse y servirse los unos a los otros. Pablo nos enseña que es a través de la comunión de unos con otros que somos edificados mutuamente. No se trata de únicamente coincidir en un lugar de reunión, sino de interactuar, compartiendo edificación y fortaleza los unos para con los otros. La iglesia es llamada al establecimiento de relaciones los unos con los otros. Si bien no todos tendrán en un inicio una relación de amistad profunda con todos en la comunidad, se comienza por algún lado. Pudiésemos comenzar siendo amistosos y cordiales con aquellos con quienes nos estamos relacionando de manera casual. De allí el Señor nos llevará a profundizar un poco más algunas de esas relaciones y convertirlas en unas de amistad. A partir de allí, poco a poco, el Señor nos irá llevando a establecer algunas cuantas relaciones realmente profundas. Pero quien quiera tener amigos, como nos amonesta Proverbios 18, necesitará primero mostrarse amigo. Necesitamos pasar de una comunidad pasiva que reacciona a la iniciativa de los demás a una proactiva que toma la iniciativa relacional en el nombre del Señor. En tercer lugar, priorizaban el participar juntos en las comidas, lo que incluía la Santa Cena. Si bien las comidas en común eran parte de la mutua hospitalidad, eran en realidad parte importante de la dinámica social que caracterizaba a la comunidad de fe. Incluían la Santa Cena, no como un mero rito, sino como una genuina conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz. Aquello era una manera de mantener siempre vigente y relevante la obra de Cristo, que era el fundamento de su fe. Sin cruz no hay salvación. Y eso lo entendía bien la iglesia primitiva. Por otro lado, siempre ha habido algo especial en el compartimiento junto de los alimentos. Y recordemos que la primera Santa Cena se dio en el contexto de una cena regular. Necesitamos recobrar el compartimiento de los alimentos con otros en medio de una sociedad cada vez más individualizada y aislada.
Si bien la pandemia pudiera colocar trabas a la manera tradicional de visualizar comidas en común, no puede impedirlas si estamos dispuestos a utilizar algo de creatividad siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Finalmente, ellos daban prioridad a la oración. Los discípulos de Jesús habían sido impactados profundamente por su vida de oración. Ellos reconocieron que la única manera en que podían seguir sus pasos era manteniendo la comunión con el Padre Celestial que él había evidenciado. Ellos descubrieron que no se trataba de tan solo pedir cosas según las prioridades propias de la iglesia. Más bien, al igual que Jesús, querían poder escuchar al Padre, dirigirles a hacer las obras que él quería que la iglesia hiciera. Si bien es cierto que también pedían por sus necesidades particulares, el testimonio de la oración que elevaron los apóstoles tras su liberación en Hechos 4 debe quitar toda duda sobre tanto el enfoque de sus oraciones como del agrado de Dios ante esas oraciones. Versículo 23. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Saltamos al versículo 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador y que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Lucas elabora un poco más sobre lo que caracterizaba a aquella primera iglesia en Jerusalén, que sin ser perfecta, fue poderosamente usada por Dios. En Hechos 2, seguimos leyendo en el versículo 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. La comunidad de fe no anteponía sus intereses a los de Dios, sino que más bien reconocía que debía acercarse a Dios en reverencia. Eso implica que renunciaba a la vida de pecado y se esforzaban en vivir en santidad, renunciando y separándose de toda carnalidad como pueblo de Dios. Se veían a sí mismos como embajadores de Cristo a la comunidad más amplia. Es en ese contexto que el poder de Dios se manifestaba a través de quienes en ese momento lideraban el movimiento, pero que más tarde serían reemplazados por otros líderes y obreros. Lucas cierra su descripción de las prácticas de esta iglesia de la siguiente manera en el versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero que aquellos que tenían necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Él hace referencia a la prioridad que la comunidad de fe daba al compartir unos con otros. Lo hacían tanto al momento de orar y de adorar, como expresión de su vida espiritual, como también al solidarizarse con las necesidades materiales de los demás miembros de la congregación. Si bien no hay registro en el Nuevo Testamento de que la actitud de vender propiedades para compartir con los demás fuese abrazado como normativa en la iglesia, sí quedó claramente plasmada la generosidad que caracterizó siempre a la iglesia desde sus inicios. La apertura a compartir sus tiempos de comida habla también de la hospitalidad que le caracterizaba y que no se basaba en mera afinidad, sino en el reconocimiento de que eran una comunidad que compartiría junta la eternidad. Lo interesante es que como resultado de la manera en que ellos vivían el ser iglesia, se ganaron la buena voluntad. Eso es, fueron vistos como gente de buen testimonio por sus conciudadanos. Esto a su vez resultó en que el Señor pudiese agregar convertidos a la congregación, indudablemente atraídos por un estilo de vida de los creyentes que enamoraba a los no creyentes. Entonces, ¿qué necesitamos reconstruir? Tanto los planos o instrucciones como el diseñador están disponibles para iniciar un proceso de reconstrucción, haciendo a un lado todo aquello que no contribuye a la misión de Dios de este lado del cielo. Tan solo necesitamos prestar atención, seguir la dirección del Espíritu Santo y discernir paso a paso lo que nos toca hacer. Primero,
reconstruyamos la proclamación de un evangelio cristocéntrico. Como reflexionábamos anteriormente en cuanto a la iglesia primitiva, necesitamos recobrar no solo la esencia, sino también la razón de ser de la proclamación del evangelio, que muchos sean reconciliados con Dios y que una vez reconciliados sean transformados en discípulos que reflejen tanto el carácter como el poder de Dios. El Nuevo Testamento da fe cómo el evangelio transformó a aquellos que lo recibieron. Así podemos ver gente como Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, sencillos pescadores del mar de Galilea que llegaron a convertirse en pescadores de hombres. Zaqueo, un despreciado cobrador de impuestos para Roma, no solo devolvió lo robado, sino que compartió con los pobres una parte importante de sus bienes. Bernabé, un levita natural de Chipre, se dejó guiar por el Espíritu Santo y facilitó el crecimiento e incorporación de otros al liderazgo. Esteban, uno de los primeros diáconos, se convirtió en un poderoso predicador y no tuvo reparos en morir apedreado por causa de su fe. Felipe, otro de los primeros diáconos, se convirtió en un poderoso evangelista, siendo elemento clave en el avivamiento de Samaria y probablemente en la llegada del evangelio a Etiopía. Dorcas, una discípula que no solo se distinguió por sus buenas obras y limosnas, sino que se volcó al servicio de las viudas en Jope. Ananías, un discípulo común y corriente en Damasco, que sanó, bautizó y confirmó el llamado al ministerio del Señor a Saulo de Tarso. Priscila y Aquila, fabricantes de tiendas que se convirtieron en líderes de la iglesia y guiaron a otros al Señor. Los muchos discípulos cuyos nombres desconocemos, que fueron esparcidos por causa de la persecución tras el martirio de Esteban y que llevaron el evangelio por donde fueron y, entre otras cosas, plantaron la iglesia en Antioquía. Y en especial los tantos otros discípulos que fueron encarcelados por Saulo a causa de su fe, tan solo porque no estuvieron dispuestos a renunciar a ella. Quienes recibieron a Cristo no querían simplemente tener un buen testimonio, sino que entendían que tenían un papel que jugar en la expansión del reino. Cada uno hizo suya la gran comisión porque comprendían que habían sido salvados de la muerte eterna con propósito y no estuvieron dispuestos a dejarse robar el privilegio de impactar a sus comunidades. Necesitamos capacitar y habilitar a cada discípulo a convertirse en un faro de luz que proyecte el evangelio en medio de su esfera de influencia, cualquiera que ésta sea, utilizando los medios a su disposición. Esto implicará cada vez más una combinación de estrategias de compartimiento y estudio de la palabra de manera presencial y virtuales. Pero el énfasis deberá centrarse en la persona de Cristo y su soberanía en nuestras vidas, afirmando y mostrando cómo toda la Escritura halla su centro en Jesús, el Mesías. La proclamación no podrá enfocarse únicamente hacia los creyentes que ya forman parte de la comunidad de fe, sino cada vez más en quienes están fuera de ella. Los que ya son discípulos deberán ser animados y empoderados a involucrarse en la proclamación y la formación de los discípulos, como lo hicieron los primeros seguidores de Cristo. Las limitaciones en cuanto a las reuniones presenciales podemos y debemos tomarlas como la oportunidad de alcanzar y tocar a gente que antes no tocábamos con el mensaje. Pero no podemos limitar la proclamación a las predicaciones que otrora caracterizaron nuestros programas eclesiásticos presenciales. Necesitamos multiplicar tales oportunidades de proclamación y formación de discípulos, maximizando las redes sociales, el uso de sus hogares, las iniciativas de ayuda solidaria y aquellas empresas que por su naturaleza podrán seguir operando. Todo esto deberá ser abrazado con una mentalidad de emprendedores dirigidos por el Espíritu Santo, dispuestos a intentar nuevas estrategias y enfoques antes jamás consideradas. En la medida en que el centro de todo compartimiento sea Jesucristo, el impacto espiritual será explosivo y abrirá la puerta a un genuino avivamiento. Juan cita a Jesús mismo diciéndolo y haciendo referencia a su muerte en la cruz. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Finalmente, en cuanto a la proclamación, es indispensable que la preparación de quienes compartan la palabra, cuyo número deberá multiplicarse de manera dramática, deberá enfatizar el estudio de las Escrituras y la oración, como lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 6. Versículo 3 dice: por tanto, hermanos, escojan a 7 hombres, a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Obviamente, para que los muchos líderes bivocacionales puedan hacer esto, deberemos saber hacer iglesia entre todos. Debemos delegar muchas responsabilidades y funciones que hoy están concentradas en un grupito muy pequeño de liderazgo y que limitan el tiempo de búsqueda de Dios.
necesitamos permitir al Espíritu Santo decirnos qué y cómo compartir en base a lo que Él sabe que la gente en nuestras esferas de influencia necesita. En segundo lugar, somos llamados a reconstruir el fortalecimiento de una comunidad de fe con énfasis relacional. El enemigo destruyó la capacidad de la iglesia de participar en eventos masivos que, en última instancia, ofrecían muy pocas oportunidades para el relacionamiento real. Nos habíamos estado convirtiendo en una comunidad de espectadores cuya meta era apoyar el ministerio de unos cuantos. Ese modelo se vino abajo, al igual que se vino abajo la estructura de la primera iglesia en Jerusalén, cuando se dio la persecución por causa de Esteban. Sin embargo, como ocurriese en aquella ocasión, la descentralización del ministerio no lo diluyó, sino que lo multiplicó, porque cada discípulo se tornó en un ministro del evangelio. El Espíritu Santo nos está llevando a fortalecer las relaciones por encima de la mera participación de eventos y actividades, enfatizando la dinámica de los unos para con nosotros, tan repetida en el Nuevo Testamento. El discípulo necesita ser reconfigurado para convertirse en algo producto de una experiencia relacional en la que muchos necesitan involucrarse con muchos otros. Debemos dejar de lado la normativa de un ministerio exclusivo de unos cuantos hacia la multitud. Cada creyente deberá reconocer que, como lo plantea el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, somos parte de un mismo cuerpo y que todos estamos interconectados los unos con los otros. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Por un lado están los que nos están ministrando y edificando, mientras que al mismo tiempo nosotros ministramos y edificamos a otros. Todos tenemos que compartir y debemos hacerlo en el Espíritu de Cristo. Él dijo, den tan gratuitamente como han recibido. Esta reconstrucción deberá llevarnos a discernir en el Espíritu qué iniciativas debemos mantener y cuáles debemos o reconfigurar o desestimar del todo. Nuestro anhelo debe estar centrado en edificar una comunidad de fe sólida en la que todos sean partícipes del fortalecimiento de los otros. Necesitamos buscar minimizar iniciativas en las que el creyente a quien esté buscando la verdad sea limitado al rol pasivo de un espectador. Abrir la puerta a la participación permitirá que con sabiduría podamos enfrentar las necesidades e inquietudes de quienes están siendo llamados por Dios a servirle a Él y a sus comunidades. Un elemento que juega un papel importante, fundamental en la base relacional de la iglesia es la llenura con el Espíritu Santo. Y esto es indispensable en el cultivo del carácter de Cristo en nosotros. Es esa presencia sobrenatural en nosotros la que nos permite buscar la unidad a la que somos llamados como cuerpo y de la que nos habla Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. En tercer lugar, reconstruyamos las iniciativas espontáneas del compartimiento de comidas en común. Como iglesia, Dios nos está llamando a reconstruir esta faceta de relacionamiento que habíamos ido dejando de lado. La pandemia pareció darle un golpe mortal, pero como dijimos anteriormente, no tiene por qué ser así. Y recordemos que esos encuentros no tienen por qué dejar por fuera la celebración de la Santa Cena, algo que solía hacer la iglesia primitiva. Por un lado, necesitamos rescatar el valor de cada hogar en el que viva algún discípulo. No solo aprovechemos la coyuntura de los integrantes de la burbuja familiar, sino extendamos la bendición al utilizar las redes sociales para incluir a otras familias en la experiencia. Pero reconozcamos que el énfasis de la iglesia primitiva, más que en el consumo o ingesta de alimentos, fue el de la comunión de los unos con los otros. Es decir, cada comida en común puede y debe servir para interactuar y compartir testimonios, pruebas, motivos de celebración y peticiones los unos con los otros.
Podemos aprovechar cada una de estas celebraciones, nuestros ágapes modernos, para celebrar la Santa Cena. Podemos leer y comentar los distintos pasajes alusivos en varias versiones bíblicas, ahora disponibles en aplicaciones en la computadora, para darle el lugar que demanda el sacrificio de Cristo por nosotros, la fuente de nuestra salvación. Sé que la apertura del oficiamiento de la Santa Cena a discípulos que no formen parte del liderazgo principal de la congregación pudiera parecer algo escandaloso para algunos, pero la verdad es que aquello tuvo que ser lo normal para la iglesia primitiva en Jerusalén, en especial tras su dispersión tras la muerte de Esteban. Para ello, deberá ser considerado todo discípulo maduro, sin distingo de edad o sexo. Si bien algo de esto ya se estuvo haciendo durante la pandemia, forzados por la necesidad, es tiempo de que lo retomemos de manera intencional como parte de la reconstrucción. En cuarto lugar, necesitamos reconstruir y volver a dar la prioridad que tiene la oración. Finalmente, es indispensable que nos demos cuenta de que durante toda la pandemia el Señor ha estado restableciendo la importancia para muchos forzados por las circunstancias de la oración en medio nuestro. Si bien en primera instancia las oraciones que se levantaron tuvieron que ver con sanidad, provisión y protección, estas fueron dando paso a paso al clamor por sabiduría para saber cómo enfrentar una situación que escapaba a nuestra experiencia previa. Hemos oído y presenciado de primera mano cómo a nivel de todo el mundo, dentro y fuera de nuestra denominación, la oración ha parecido recobrar el lugar vital que siempre debió tener. El Espíritu Santo, sin embargo, nos está llamando como iglesia a orar a la manera de Jesús y no a la manera de los hombres, que tan solo tienen la mirada puesta en sus necesidades particulares e inmediatas. En el capítulo 5 de Juan leemos en el versículo 19, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Jesús oraba al Padre para sintonizarse y alinearse con los planes de Dios. Buscaba dirección constantemente. Recordemos que aunque Él era el Hijo de Dios, había renunciado a su deidad en el cielo para tomar forma de hombre. Por ello, todo su poder dependía de su comunión con el Padre y de la unción con el Espíritu Santo. Cuando citó al profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, no fue solo para efectos dramáticos. Lucas nos narra esto en el capítulo 4, versículo 17. Dice, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Jesús dependía del poder del Espíritu Santo y de la dirección del Padre para hacer todo lo que hacía. Resulta curioso que la oración ha estado siendo desplazada por los estudios y planes basados en la experiencia tanto personales como de otros. Si bien eso no es necesariamente malo, todo lo orquestado por el Espíritu Santo en el pasado consideró siempre el tiempo y espacio en que fue hecho. Esto es, Dios dio respuesta a la necesidad de un grupo particular. Por lo tanto, pretender duplicar una bendición derramada ayer sobre otros o aún sobre nosotros mismos será un ejercicio infructuoso. Aquello que el Señor le mostró al profeta de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana es vital al momento de orar. Necesitamos que Dios nos dirija con frescura a lo que Él quiere hacer hoy. Debiéramos considerar que las bendiciones y respuestas de Dios son como el maná que caía sobre el campamento de Israel en el desierto, como nos lo narra el pasaje de Éxodo 16, versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Saltamos al versículo 19. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Dios quería que su pueblo dependiese día a día de él. Jesús sabía eso y cada día buscaba su dirección.
Y aun cuando se enfrentó a su inminente sacrificio en el huerto de Getsemaní, oró con intensidad porque quería hacer la voluntad del Padre y no la suya, que clamaba por ser librado. Lucas captó ese crítico momento en su capítulo 22, versículo 41. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. La actitud de Jesús nos muestra que no siempre lo que Dios nos llama a hacer nos resultará fácil de hacer, pero que siempre traerá gloria a su nombre. De allí que cuando Jesús oró de esta manera, sometiéndose a la voluntad del Padre, le fue enviado un ángel para fortalecerlo. Cuando Esteban estuvo a punto de ser apedreado, fue fortalecido por la visión celestial de Jesús a la diestra del Padre. Dios es nuestro amparo y fortaleza, pero solo accedemos a aquello de manera regular a través de la oración. Ahora bien, no es nada nuevo que la oración efectiva es mayormente tiempo de comunión con Dios en el que le escuchamos a Él. Dejemos que Él nos hable a través de su palabra y a través de impresiones del Espíritu, o aún a través de recuerdos o experiencias que Él decida traer a nuestra memoria. Esa actitud nos permitirá escucharle para poner en acción los planes de Dios para nuestra vida. Si bien no es malo presentar a Dios nuestras peticiones, y el apóstol nos anima a hacerlo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La verdad es que antes que elevemos nuestra petición en oración, ya Dios la conoce, como nos lo dejó saber el salmista en el Salmo 59, versos 3 y 4. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Si bien podemos y debemos presentar aquello que nos acongoja delante de Dios, nuestro énfasis debe ser en escucharle a Él. Dios quiere reconstruir la oración como medio para producir un movimiento poderoso de su espíritu, al alinear todas nuestras acciones en pos de lo que Él quiere llevar a cabo. Su plan es amplio y abarcador. A final de cuentas, Él no quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Finalmente, muchos hemos abusado como iglesia de la llamada oración sacerdotal, en la que uno ora y los demás acuerpan la oración. Eso confiere a un individuo el privilegio de orar a nombre de los demás, cuando en realidad todos necesitamos orar. El modelo es en el que el líder hace una oración en voz alta y la congregación, ya sea en silencio o en voz baja, se suma a la oración del líder. Tal vez pudo haber funcionado en las reuniones presenciales de ayer, pero es poco efectiva en las reuniones virtuales de hoy. Necesitamos buscar alternativas en las que todos los discípulos y participantes puedan orar, si bien no al mismo tiempo, sí de manera alternada. La idea es que el grupo pueda escuchar lo que el Espíritu impresiona a todo hermano para enriquecer su propia comprensión de la dirección del Señor. Pero para que esto funcione necesitaremos oraciones breves, interactivas de unos con los otros. Toda oración en grupo larga de parte de un discípulo tiende en el peor de los casos a excluir la participación de los demás y en el mejor de los casos a ser ignoradas por los demás. Concluimos. No hay duda de que Dios, quien pudo haber frenado o aún disipado la pandemia en cuestión de días, la permitió con propósito. La obra de reconstrucción de la iglesia ya está en el proceso alrededor por todo el mundo. La pregunta es si nos sumaremos nosotros a los planes de Dios para este tiempo o si nos aferraremos a nuestra normalidad de ayer. Recordemos que Dios no ha dejado de ser Dios y que sigue dirigiendo la historia hacia el momento del retorno glorioso de su Hijo Jesucristo. Lo nuestro es asegurarnos de estar ocupados en la obra que Dios mismo nos ha encomendado y no en cualquier otra cosa. Adelante y que Dios les bendiga.